contemporánea. Se requiere de un enorme esfuerzo de antropólogos y lingüistas para desarrollar estas lenguas como instrumentos de comunicación escolar y científica. También es complejo plantear la transición al español sin mengua de la vigencia de la lengua propia. Ese es un problema. Otro conjunto de problemas tienen que ver con el dominio cultural. Es lo que explica este dominio cultural de los mestizos sobre los indígenas, que los padres y los jóvenes a veces rechazan su propia lengua y su propia cultura. ¿Puede una política educativa sobreponerse a estas resistencias?, pregunta él. Problemas prácticos. ¿Dónde sacar maestros bilingües de calidad que aprecien su lengua, que sepan enseñar en ella? ¿Cómo asegurar que permanezcan en comunidades que adolecen de grandes carencias? ¿Cómo atender, lo que decía el licenciado Limón, a una población muy dispersa, mal comunicada, de gran variedad lingüística? Pero también trata los problemas verdaderamente profundos, los problemas culturales, los conceptos indígenas de tiempo, de comunidad, de patria, de autoridad, de tierra, de propiedad, de derecho, y otros son muy diversos a los occidentales, de muerte, de los antepasados, de la libertad, del negocio, del éxito. ¿Cómo trabajar profundamente estas diferencias que son de fondo? Más de fondo todavía, diferencias epistemológicas. ¿Cómo van a evolucionar el saber indígena y las cosmovisiones tradicionales en que se sustenta este saber al entrar en contacto con la ciencia moderna con la que este saber es en parte incompatible? Esta es la gran agenda. Si hablamos de la relevancia como componente de la justicia educativa, cómo trabajamos estos asuntos epistemológicos de fondo que Pablo Latapí nos ayuda a problematizar. Problemas filosóficos. Habría que decidir, de acuerdo con las comunidades, si el énfasis en las peculiaridades indígenas, en los contenidos escolares, no va a coartar las posibilidades de movilidad y progreso de los jóvenes cuando estos deseen desplazarse hacia el mundo mestizo y castellanizado. En sus palabras, una pregunta muy fuerte, muy dura: ¿no es a veces la justicia inmediata injusticia mediata? Ouch. Y problemas éticos de fondo. Los indígenas exigen respeto a su dignidad, entendiendo por ella sus valores, su ética profunda, que es diferente a la occidental. Los occidentales no entienden ni siquiera la exigencia, la superficializan. Nos ofrece una extraordinaria síntesis de la ética indígena, sin romantizarla, reconociendo que, como en toda sociedad, esta ética es un ideal a perseguir, no es una realidad vivida. Y sobre los valores indígenas nos dice: el sentido comunitario, la ayuda al otro. Ser recto para un indígena es ser solidario. La interdependencia, el tequio. La hospitalidad generosa, el simbolismo de los obsequios. La delicadeza en el trato con los demás. El privilegio de la búsqueda de la armonía. Por eso la justicia como restauración del orden original. La democracia directa, la autoridad como servicio. Una organización política basada en el cargo no como privilegio, no como ocasión de dominio, sino todo lo contrario, como ocasión de servicio. El estatus no por dinero, sino por el reconocimiento al servicio, el mandar obedeciendo de los zapatistas. La veracidad como esencial, la palabra como sagrada. El desprendimiento de los bienes materiales. La propiedad está subordinada a la persona, no es de la persona. De ahí la función niveladora de los cargos. Y obviamente todo el asunto de la relación con la naturaleza, y en particular con la tierra, madre que da sustento y nos acoge en vida y después de la muerte, lo que explica por qué la tierra no puede ser mercancía. Son otros, dice Pablo, los referentes ontológicos, y la verdadera educación los considera, los incorpora,
los respeta y los valora, y yo añadiría, todos aprendemos de ellos. La situación es compleja. Precisamente por eso, desde la justicia educativa es necesario atender esta situación, con la activa participación de los pueblos indígenas, porque de otra manera, con esta problematización que nos hace Pablo, no es posible. Nadie puede decidir por ellos la política educativa que debe aplicarse en su caso. Pablo Latapí nos deja una agenda para descifrar el quehacer educativo justo con los indígenas. Cuestiona de fondo la política al respecto y plantea como dilema continuar desde el gobierno con la política tutelar, optar por la integración acelerada que acepta su proyecto de modernidad, o, por el contrario, dar el viraje hacia la demanda de la autonomía. Son los mismos dilemas históricos, los mismos planteados abiertamente hace ya 16 años. Desde la justicia educativa, creo que la exigencia es muy clara. Ignorarla y despreciarla es perpetuar la exclusión, la inequidad y la injusticia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Con tu exposición y reuniéndola con las de Jorge y la de don Miguel, nos queda claro, por lo menos a mí, a lo mejor a los asistentes también, o por lo menos se las propongo, que el problema no es una nueva política educativa, el problema no es diseñar la nueva educación, que el problema no es ni siquiera reconocer lo que nos falta, el problema es crear este país. Es decir, lo que nos deja claro es que los esfuerzos de este país, de esta población, de todos nosotros, han dado estos frutos que hoy vemos, que no son frutos de un plan divino que alguien escribió, sino son los frutos buenos, malos, regulares, en proceso, algunos acabados, otros muy pendientes que se nos han quedado en el camino, de construcción de esta nación. No lo puedo ver de otra manera, es decir, es imposible pensar que esta complejidad que está presente en la dispersión, en el lugar de las personas, en el lugar de las culturas, en las instituciones como la universidad, como la escuela, como el Estado, como el gobierno, como la familia, etcétera, todo este conjunto de cosas que forma un tejido prácticamente inconsútil, es decir, que no tiene costura una cosa con otra, no es que esté pegado por una costura mágica o divina o, como decía don Miguel, por un destino que está escrito en algún lado. El libro lo estamos escribiendo todos, el libro de este país que se llama México, como gusten, si lo ponemos en otras culturas o en otras lenguas, y esa es la tarea, escribir este libro sin descanso, con renglones torcidos o con renglones derechos, a veces algunos acaparando el lápiz y a veces tratando de que nos dejen compartir ese lápiz o por lo menos un pedacito de hoja a unos y a otros. Pero ese libro es finalmente lo que está hecho y es la base de lo que tenemos que hacer para adelante. La única posibilidad de pararse de frente ante la complejidad, ante el drama, ante la tragedia, ante la injusticia, pero también ante la esperanza y el futuro es, me parece, esa idea de construcción. Estamos construyendo, hemos construido, estamos construyendo y tenemos que seguir construyendo como el albañil que todos los días carga el ladrillo, carga la mezcla, hace la mezcla y los pega. Y a veces los tiene que tirar porque le quedaron chuecos. No hay más, no hay recetas, no hay
mágica